Muy buenas. Mi compañero George Gutiérrez y mi persona Mariana Maiguel les hablaremos sobre la problemática actual de los indígenas en Colombia. La situación de los pueblos indígenas en Colombia evidentemente es de resistencia. Es una lucha que ha tomado siglos y no es algo reciente. Podemos decir que las luchas recientes de los pueblos indígenas colombianos se han intensificado y visualizado también porque la situación que vivimos no da para menos. En esa lucha hay 4 principios, que son defender nuestra cultura, mantener la unidad, defender el territorio y lograr nuestra autonomía. Y por esos principios es que los diferentes actores, armados, legales e ilegales, incluido el mismo Estado, han venido queriendo dominar a los pueblos indígenas del país, explicó Óscar Montero de la Rosa, líder indígena cancuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta. Luego de la firma de los acuerdos de paz entre el Estado y las FARC, se ha presentado una crisis sin precedentes entre las comunidades indígenas, que ha desencadenado violaciones a los derechos humanos como asesinatos, amenazas, persecuciones, desplazamientos, confinamientos y el reclutamiento de menores. Por eso, los indígenas afirman que no ha habido una crisis humanitaria semejante a la que pasan actualmente, exceptuando la lejana época de la colonia iniciada el 12 de octubre de 1492, periodo que, en general, las comunidades señalan como el comienzo de una racha de persecuciones, de las cuales aún no hay justicia ni reparación. En sus análisis, líderes indígenas de comunidades a lo largo del país coinciden en un común denominador que explica el origen de este nuevo ciclo de violencia, el abandono estatal, esta vez explicado en el incumplimiento del acuerdo de paz. Tras la salida de las FARC de las zonas que dominaron a lo largo de su existencia, los pueblos nativos esperaban la llegada del Estado colombiano a esos territorios, tal como lo estableció en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de la paz estable y duradera, firmado en noviembre del 2016 en Bogotá. Sin embargo, esa presencia estatal nunca llegó. Durante el gobierno de Duque empeoró la situación. De acuerdo con cifras de la Organización Nacional Indígena de Colombia, la ONIT, desde la firma de los acuerdos de paz hasta noviembre de 2019 se han presentado 43.033 hechos victimizantes denunciados por las diferentes organizaciones indígenas del país. De esos, 184 corresponden a homicidios, 11.643 a desplazamiento y 25.903 a confinamiento. Solo durante el primer año de gobierno del presidente Iván Duque se reportaron 868 amenazas, 128 homicidios, 5.180 personas desplazadas y 12.549 confinadas. El gobierno nacional de Iván Duque, que es responsable de seguir cumpliendo los acuerdos de paz de La Habana e implementar la paz en Colombia, no se ha dado a implementarlos. Por eso, en el marco de su gobierno ha habido más muertos, más desplazados, más asesinados y más hechos victimizantes en todos los sentidos. De tal manera que eso implica que en Colombia seguramente los procesos no van a cambiar, porque la paz no es solo firmar un acuerdo y que se cumpla. La paz tiene que ver con los planes de gobierno, dijo Aida Quique, consejera de Derechos Humanos de la ONIT. La exclusión social y política agrava el panorama. Es común en Colombia que las personas no indígenas no estén enteradas de quiénes son y cómo viven los pueblos que ancestralmente han habitado en el territorio nacional. En consecuencia, se desconoce la riqueza de sus conocimientos, sus costumbres culturales y su trascendencia espiritual, que son de vital importancia para su existencia, tal como lo dice su ley de origen. La situación se agrava cuando ese desconocimiento se focaliza en los dirigentes políticos y en los funcionarios del Estado encargados de garantizar sus derechos. A pesar de que siempre hemos estado aquí, hay un desconocimiento sobre la población, incluso dentro de las mismas instituciones del Estado. Este tipo de desconocimiento ha llevado a que se vulneren los derechos de las comunidades por parte de la misma institucionalidad. En esta crisis de derechos humanos que tenemos nos encontramos con eso, instituciones que no tienen las condiciones adecuadas para atender a las poblaciones indígenas. Hay instituciones que dicen, es que en tal lugar hay indígenas y no saben que ciertas poblaciones están a 3 días de camino, afirmó Alexis Espitia. Situaciones como estas hacen más difícil que la población no indígena de Colombia dimensione la gravedad de la crisis que viven actualmente los pueblos ancestrales del país y que se les incluya en los programas y planes de desarrollo territorial, económico y social, tanto en lo nacional como en lo departamental y lo municipal.
Otra particularidad del panorama, según Arbey Gañán, líder del pueblo Emberá y del Consejo Regional Indígena de Caldas, es la falta de voluntad política del gobierno para implementar grandes programas y proyectos que resuelvan los problemas de fondo de las comunidades indígenas. El auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional expresa que hay pueblos en vía de exterminio físico y cultural por culpa del conflicto social y armado, y entre esos pueblos está el pueblo Emberá. Desde ese momento hasta la fecha, por parte del gobierno solo hemos encontrado ofertas institucionales de pequeños proyectos que no suplen las necesidades ni la salvaguarda de los pueblos indígenas. Justamente uno de los problemas estructurales que enfrentan los pueblos indígenas que el Estado aún no ha resuelto es el acceso y la titulación de la tierra y con ello la protección de sus territorios ancestrales. La desprotección y la falta de garantías en ese campo han llevado a que en diferentes zonas del país como el eje cafetero, la Orinoquía o la Amazonía, hoy las comunidades nativas estén amenazadas por la acumulación y el despojo de sus tierras para la implementación de proyectos de minería, ganadería o monocultivos, situación que, asociada a la violencia, empuja a varios de estos pueblos al borde del exterminio. El 60% de los pueblos indígenas de Colombia en peligro de extinción. Según la organización indígena colombiana ONIT, al menos 64 de los 102 pueblos indígenas que hay en Colombia se enfrentan a la extinción. En sus investigaciones, la ONIT encontró que 32 pueblos indígenas en Colombia se enfrentan a la extinción, en tanto que el Tribunal Constitucional del país contabilizó otros 34 con un destino similar. En sus respectivos listados, el Tribunal y la ONIT coinciden únicamente en dos casos, el de los Nucac y el de los Guayabero, siendo en total 64 de los pueblos indígenas con riesgo de extinguirse. Según la ONIT, 18 pueblos indígenas contabilizan menos de 200 integrantes y 10 menos de 100. El pueblo indígena de los Macahuaje tiene menos de 5 componentes. Entre las razones que se ofrecen para explicar esta trágica situación se incluyen el conflicto armado interno que vive Colombia desde hace más de 50 años y que ha convertido en víctimas desproporcionadas a los indígenas. Desde 2002, más de 1.400 indígenas han sido asesinados y se estima que 74.000 han sido expulsados forzosamente de sus hogares. Un modelo de desarrollo económico que ignora los derechos de los pueblos indígenas a dar su consentimiento libre, previo e informado y les deja más amenazados que nunca, dado el apetito del mundo desarrollado por los recursos naturales y las materias primas. Las mayores amenazas que se citan son el petróleo, las presas hidroeléctricas y las plantaciones de aceite de palma. Pobreza, abandono institucional y discriminación estructural es lo que se indica en el informe que los indígenas de Colombia son los habitantes más pobres del país y que carecen de acceso a cuidados sanitarios adecuados, a la educación y a servicios básicos. En el informe se cuenta cómo los Nucac tienen los problemas de salud más graves de entre todos los pueblos indígenas de Colombia, desde que se estableció el primer contacto regular con ellos hace 20 años. Aproximadamente la mitad de su población ha muerto por problemas respiratorios, malaria, sarampión y otras enfermedades e infecciones. Y para terminar, el informe de la ONIT concluye con una serie de recomendaciones a las autoridades colombianas e internacionales y con dos mapas en los que se ubican a los 64 pueblos indígenas amenazados de extinción, entre los que se encuentran los Arhuaco, los Kogi, los Emberá Catio, los Awá, los Cofán, los Uwá, los Uyoto y los Cuiba.